El teléfono sonó y supe que eras tú, hijo. Lo sentí en los huesos, como una madre sabe cuando su niño tiene fiebre, aunque esté al otro lado del mundo. Tu voz, llena de pánico, cruzó el país para apuñalarme el oído. Mamá, mamá, por el amor de Dios. ¿Qué hiciste? Me quedé en la calle aquí en Cancún. Me cancelaron todo, las cuentas, las tarjetas, todo. Sofía y su mamá me dejaron aquí tirado como a un perro. Dime qué hiciste. Yo escuchaba tus gritos desde mi cocina en Coyoacán. Allá, tu paraíso de sol y mentiras se derrumbaba. Aquí, el aroma a canela de mi café de olla llenaba el aire. Sostenía mi jarrito de barro, tibio entre mis manos, y en mi corazón no había odio, qué curioso, ¿verdad? Solo había una calma helada, la calma de quien por fin se quita un peso de encima, aunque ese peso tenga tu cara y lleve tu sangre. Dejé que tu tormenta se apagara al otro lado de la línea, y cuando solo quedó tu respiración agitada, te contesté con la voz más serena que me quedaba en el alma. Yo no te quité nada, mijo, solo detuve el robo, y colgué. Por primera vez en mi vida, te colgué el teléfono, pero esa explosión fue solo la última grieta en unos cimientos que llevaban años rompiéndose, gota a gota, desprecio a desprecio. Para entender cómo el niño de mis ojos se convirtió en el hombre que me gritaba desde un paraíso robado, tenemos que regresar a un domingo cualquiera, al olor de mi mole en la cocina y al primer sabor amargo de la traición. Todo empezó, como empiezan las peores tragedias, con un acto de amor. Para mí, el amor siempre ha olido a chiles tostados, a chocolate y a canela. Olía a mole, el mole de mi madre, y antes el de mi abuela. No es comida, ¿sabe? Es una herencia que se sirve en plato. 2 días enteros me pasé en la cocina, moliendo los chiles en el metate que me dejó mi mamá, sintiendo el calor del comal en la cara, cuidando la cazuela de barro como si fuera el corazón de mi familia. Cada ingrediente era un recuerdo, cada vuelta con la cuchara de madera era una oración. Hice ese mole para ti, Javier. Para ti, mi único hijo, mi arquitecto, el niño que me prometió que un día me construiría un palacio y que ahora, con su sueldo, apenas si le alcanzaba para pagar la renta de un departamento con ínfulas de grandeza en una colonia que no era la nuestra. Llegaron el domingo, puntuales. El sol de mediodía se colaba por la ventana y hacía brillar los platos que solo sacaba en ocasiones especiales. Tú entraste primero, Javier. Me diste un beso rápido en la mejilla, un beso que ya no se sentía como el de un hijo, sino como el de un extraño cumpliendo con un trámite. Detrás de ti, como una sombra fría, entró Sofía, tu esposa, y detrás de ella, su madre, Leticia, una mujer que siempre parecía estar oliendo algo desagradable, sobre todo cuando entraba a mi casa. Elena, qué maravilla, huele a tradición, dijo Leticia, y en su boca la palabra tradición sonaba como si dijera viejo o pobre. Sofía no dijo nada, solo paseó la mirada por mi sala, por mis muebles de madera tallada, por la foto de tus abuelos en la pared, y vi cómo una pequeña mueca de desdén se dibujaba en sus labios pintados de un rojo carísimo. Nos sentamos a la mesa, serví los platos con el orgullo de una artesana que muestra su obra maestra, una pieza de pollo bañada en esa salsa oscura, casi negra, brillante, espesa, coronada con ajonjolí. Te serví a ti primero, mijo. Y por un instante, cuando viste el plato, tus ojos brillaron. Vi al niño de 8 años que volvía del fútbol con las rodillas raspadas y se sentaba a la mesa gritando: «Mole, eres la mejor cocinera del mundo, mami». El recuerdo me calentó el pecho, pero el calor se me fue tan rápido como vino. Sofía miró su plato como si le hubiera servido veneno. Tomó el tenedor y apenas si tocó la comida, empujándola de un lado a otro. «¿No te gusta, mija?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella levantó la vista, me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «No, no es eso, Elena. Es que estoy a dieta. Ya sabe, mucha grasa, pero se ve delicioso, delicioso». Lo dijo como quien describe una pintura en un museo. Algo para ver, no para sentir, no para disfrutar. A mi lado, Leticia comía con una delicadeza exagerada, como si temiera contagiarse de algo.
Ay, Elena, dijo después de un rato, limpiándose una comisura inexistente con la servilleta. Esta casita suya tiene tanto carácter. ¿No ha pensado en modernizarla un poco? Esos zarapes en los sillones, por ejemplo, son muy folclóricos, pero quizás algo más minimalista le daría más luz, ¿no cree? Yo solo sonreí. Sentí tu mirada, Javier, y te busqué con la mía. Te supliqué en silencio. Di algo. Defiende tu casa. Defiende a tu madre. Pero tú tenías los ojos clavados en tu plato. Comías rápido, sin disfrutar, como queriendo acabar pronto con esa tortura. Agachaste la cabeza, y en ese silencio tuyo escuché la primera nota de la traición. No era un grito, era un susurro. El susurro de un hijo que se avergüenza de su nido. El golpe final llegó disfrazado de susurro. Después de que Sofía se negara a ayudar a levantar los platos porque se le arruinaba el manicure, y de que Leticia me diera una cátedra sobre los beneficios de los purificadores de aire, escuché a tu esposa decirte al oído, en un murmullo que cortaba más que un cuchillo: «Ay, mi amor, ¿cuándo entenderá tu mamá que ya no estamos para estas comidas de pueblo? Tenemos una imagen que cuidar». No sé si lo dijo para que yo la oyera. Quizás sí. Quizás ese era el punto. No sentí ganas de llorar. Se me hizo un nudo en la garganta, sí, pero no de tristeza. Era de rabia. Una rabia fría, quieta, que se me asentó en el estómago como una piedra. Miré el mole que quedaba en la cazuela, todo el amor, todo el tiempo, todo el respeto que había puesto ahí, y de pronto se me antojó tirarlo todo a la basura, porque ellos lo habían ensuciado, lo habían convertido en comida de pueblo, en un estorbo, en un recuerdo vergonzoso. Se fueron poco después, con besos falsos y promesas vacías de «a ver cuándo nos vemos». Yo me quedé parada en la puerta, viéndolos subir a su coche, un coche que sé que apenas podían pagar. Y justo antes de cerrar la puerta, te diste la vuelta, Javier. Te acercaste como quien no quiere la cosa. «Oye, mamá», me dijiste, con una naturalidad que hoy me da escalofríos. «Voy a necesitar la escritura de la casa. Es para un trámite del banco, una inversión. Es para ayudarte, para que ya no tengas que preocuparte por nada. It's Peter, it's the con-gripple buyer». Una inversión, para ayudarme. Las palabras flotaron entre nosotros. Te miré a los ojos, buscando al niño que amaba mi mole, pero ya no estaba. En su lugar había un hombre con prisa, un hombre con una ambición que le había comido el alma. Y yo, tonta de mí, quise creerle, porque una madre siempre quiere creerle al hijo que parió, aunque el corazón le esté gritando que algo muy profundo, se acaba de romper para siempre. La escritura de la casa. Esas palabras se quedaron flotando en mi sala mucho después de que te fuiste, Javier. Pesaban más que el silencio. Por las noches, me despertaba pensando en ellas. La casa no era mía, era de tus abuelos, y antes de los suyos. Las paredes no están hechas de ladrillo y cemento, están hechas de memoria, de los llantos de los bebés que nacieron aquí y de los últimos suspiros de los viejos que aquí murieron. Pedirme la escritura era como pedirme el acta de defunción de mi familia. Pero a los pocos días cambiaste de estrategia. Me llamaste por teléfono, con esa voz de miel que usabas cuando querías algo grande. «Mamá, olvídalo de la casa, ya lo resolví por otro lado. No te preocupes». Sentí un alivio que me recorrió el cuerpo entero. Qué tonta fui. Solo estabas cambiando un anzuelo pequeño por una red. «Te llamo por otra cosa, mamita», seguiste. Salió una oportunidad, de oro, unos terrenos en la Riviera Maya, justo antes de que el gobierno anuncie un nuevo proyecto. La plusvalía se va a ir al cielo. Es el negocio de nuestras vidas. Con esto, mamá, ahora sí te compro tu palacio. El negocio de nuestras vidas. Escuché las palabras de Sofía saliendo de tu boca. Empezaste a hablar de rendimientos, de fideicomisos, de planos. Palabras que no entendía, palabras frías, diseñadas para hacerme sentir pequeña, ignorante. Lo único que yo entendía era el tono de tu voz, una desesperación hambrienta. «¿Y cuánto dinero necesitas, mijo?», pregunté, con un hilo de voz. Hubo una pausa, y luego la cifra.
una cantidad que para mí era como contar las estrellas del cielo, una vida entera de coser ajeno, de mal comer, de remendar mis propios zapatos hasta que ya no daban más. No tengo eso, Javier. ¿De dónde voy a sacar yo ese dineral? De la raíz, mamá, de la raíz. Y entonces lo supe. No querías mi casa, el techo que me cuidaba, querías mi alma. Esa noche no dormí. Abrí el viejo baúl de madera donde guardo lo que de verdad importa. Ahí estaban mis cartas, tu primer diente de leche en una cajita y un sobre amarillento. Dentro, la escritura de un pedacito de tierra en Oaxaca, el terrenito de mi padre, lo saqué, y el papel olía a él, a campo, a tierra mojada. Cerré los ojos y lo vi. Estábamos parados en ese monte. El aire olía a copal y a pinos. Él me puso la escritura en la mano, una mano de niña de 15 años. «Mija», me dijo con esa voz ronca que tenía, «esta tierra es tu raíz, es de donde venimos. Guarda esta escritura como si fuera tu fe. No se vende por capricho ni por ambición, solo se vende para salvar una vida. Para salvar una vida». ¿Era tu vida la que necesitaba salvarse, Javier? ¿O era tu ambición la que me estaba ahogando? Me arrodillé frente a mi Virgencita de Guadalupe, la que tengo en un rincón de mi cuarto con su veladora siempre encendida. No recé. Hablé con ella, como se habla con una comadre, con una madre. «Virgencita, tú que eres madre, ilumíname», le supliqué, con las lágrimas ahora sí corriendo por mi cara. «Es mi hijo, es mi sangre. Me está pidiendo que corte la única raíz que me queda. Si le digo que no, lo pierdo. Si le digo que sí, ¿qué me va a quedar? ¿Cómo le digo que no a mi propia sangre sin sentir que lo estoy matando yo misma?» Tus llamadas se hicieron más frecuentes, más urgentes. Un día me hablabas de los millones que íbamos a ganar. Al siguiente, tu voz sonaba rota, diciéndome que la oportunidad se iba, que te iba a fallar, que si no confiaba en mi propio hijo, entonces ¿en quién? Fue un chantaje lento, cocinado a fuego bajo, como mi mole, pero envenenado. Me estabas desarmando, pieza por pieza, con la única arma contra la que una madre no tiene defensa, la culpa, y cedí. Te llamé y te dije que sí con una voz que no reconocí como la mía. Tu grito de alegría al otro lado del teléfono fue tan falso, tan exagerado, que me dolió físicamente. La notaría era un lugar frío, con olor a papel viejo y a desinfectante. El notario, un hombre con prisa, hablaba en un lenguaje que parecía de otro planeta. A tu lado estaba Sofía, vestida de punta en blanco, con unos lentes de sol sobre la cabeza y una impaciencia que se le notaba en el golpeteo rítmico de su tacón contra el piso de mármol. Yo me sentía fuera de lugar, como un pájaro de campo en una jaula de cristal. Cuando me pasaron los papeles para firmar, mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Cada letra de mi nombre que trazaba sobre el papel se sentía como una puñalada a la memoria de mi padre. Firmé, y sentí cómo la raíz se arrancaba de cuajo, con un dolor sordo y profundo. El dinero se transfirió a una cuenta que me hiciste abrir, una cuenta a nombre de los dos para más fácil, mamá. El notario nos dio la mano. El trámite había terminado. Mi herencia se había convertido en un número en una pantalla. Y entonces, mientras yo me sentía vacía, hueca, vi el momento que lo cambió todo. Fue un instante, un parpadeo. Sofía sacó su teléfono, tecleó algo rápidamente, y luego te lo enseñó con una sonrisa de tiburón, una sonrisa de victoria. No pude leer toda la pantalla, pero mis ojos, estos viejos ojos de costurera, acostumbrados a ver el detalle más pequeño, alcanzaron a ver dos palabras que brillaron como brasas en la oscuridad. Ya cayó. Seguido de otra frase. Vámonos. Ya cayó. Yo era la que había caído. En ese instante, en esa oficina helada, me cayó el 20. No había invertido en tu futuro. Había pagado el boleto para mi propia destrucción, y lo había firmado con mi propio nombre. Salí de esa notaría sintiendo el frío de la tumba. Afuera, el sol de la Ciudad de México quemaba como siempre. Los organilleros tocaban su música melancólica, pero yo ya no veía los colores. El mundo se me había vuelto gris. Durante días, viví en una especie de neblina. Me movía por la casa como un autómata,
haciendo mis quehaceres, cosiendo, cocinando para mí sola. Una parte de mí, la parte terca de madre, quería creer que había malinterpretado todo. Quizás ya cayó se refería al depósito, Elena, me decía a mí misma. Quizás vámonos era porque tenían prisa. Me aferraba a esas mentiras como un náufrago a una tabla podrida. La tabla se rompió una semana después. Fue un jueves, día de mercado. Me puse mi rebozo, tomé mi bolsa de mandado y caminé hacia los puestos, como lo he hecho toda mi vida. El mercado es mi gente, mi comunidad. Es el «Buenos días, doña Elena, ¿qué va a llevar hoy?» de Elvira, la de las verduras. Es el «Le guardé el mejor bistec, Elenita, de Pepe el carnicero». Es el lugar donde mi nombre significa algo, donde mi palabra vale. Ese día sentía un nudo en el estómago, pero le eché la culpa al café de la mañana. Compré mis jitomates, mi cebolla, un manojo de cilantro que olía a gloria, pasé por el pollo. Iba a hacerme un caldo, algo que me reconfortara el alma. La cuenta no era mucho. Metí la mano en mi monedero para pagar con la tarjeta de débito, la que me habías hecho sacar tú, Javier, para la modernidad, mamá. La pasaron una vez. Nada. La muchacha del puesto frunció el ceño. Permítame, doña Elena, a lo mejor es la máquina. La pasó de nuevo, más despacio. Se formó una pequeña fila detrás de mí. Sentí las miradas en mi nuca. El calor me subió a la cara, un bochorno horrible, una vergüenza que no era mía pero que me estaba quemando la piel. «No pasa, señora», me dijo la muchacha, ahora con lástima en la voz. «¿No trae efectivo?» No traía. Hacía meses que me habías convencido de que el efectivo es para los rateros, mamá. Me quedé ahí, parada, con mi mandado en el mostrador y las manos vacías. Tuve que decir las palabras más humillantes que una mujer decente puede pronunciar en el lugar donde todos la conocen. «Déjelo, mija. Se lo pago luego». Dejé mi comida, mi sustento, y salí de ahí caminando lo más rápido que mis piernas me permitieron, sintiendo que cada puesto por el que pasaba era un tribunal juzgándome. Fui directo al banco, con el corazón martillándome en el pecho. La fila era larga, el aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Cuando por fin me tocó, le di mi tarjeta al muchacho de la ventanilla, un joven que no tendría ni tu edad. «Disculpe, joven, creo que hay un problema con mi tarjeta. No pasó en el mercado. Is it mine inside?» El muchacho tecleó en su computadora, su cara sin expresión. «Permítame un segundo», dijo. Los segundos se hicieron minutos. Yo miraba los números en la pantalla, nadando frente a mis ojos. Finalmente, levantó la vista. «No, señora, la tarjeta está bien. El problema es que la cuenta no tiene fondos». «¿Cómo que no tiene fondos?», le pregunté, y la voz me salió como un chillido. «Debe haber un error». Ahí estaba, todo. «Exceed never consent down». «Aquí me aparecen varios movimientos», dijo, sin mirarme, leyendo la pantalla. 2 transferencias electrónicas muy grandes, hechas por internet hace unos días. Se vació la cuenta. El saldo disponible es de 0 pesos. 0. El sonido de esa palabra retumbó en mi cabeza. El mundo se quedó mudo. Solo oía un zumbido, como de una mosca atrapada. ¿Y a dónde se fue el dinero?», logré preguntar. El muchacho se encogió de hombros. «A una cuenta a nombre de Javier». No necesitaba oír el apellido. El aire se me salió de los pulmones. Me apoyé en el mostrador para no caer. Di las gracias, no sé cómo, y salí de ahí. Caminé a casa sin ver, sin sentir. La ciudad entera podría haberse derrumbado a mi alrededor y no me habría dado cuenta. Llegué a mi casa, mi refugio, que ahora se sentía como una tumba. Y entonces sonó el timbre. Era Marisol, mi vecina de enfrente. Una buena mujer pero con una lengua que corre más rápido que sus pies. Entró sin que la invitara, emocionada, con el teléfono en la mano. «Elena, Elena, no va a creer. Mire a su Javier, qué orgullo, triunfando como los grandes». Y me puso el teléfono en la cara. Y ahí estaban, en un yate, el mar de Cancún, de un color azul imposible, de un azul que se burlaba del gris de mi alma. Tú, Javier, con lentes de sol, abrazando a Sofía,
que vestía un bikini que dejaba poco a la imaginación, y a su lado, Leticia, con un sombrero enorme y una copa en la mano. Los tres brindaban, sonreían a la cámara. Su felicidad era un insulto, una bofetada, y debajo de la foto, el texto. Las palabras que terminaron de matarme. Viviendo la vida que merezco. Gracias por todo, suegrita. Cancún, blessed. Suegrita. A mí. Gracias por todo. Por mi raíz arrancada. Por mi herencia vendida. Por mi alma pisoteada. Y ese emoji, ese ojo guiñando, era la burla final. La risa en mi cara. La bofetada digital que dolía más que cualquier golpe físico. Se me nubló la vista. Le devolví el teléfono a Marisol sin decir palabra. Cerré la puerta, me recargué en ella y me deslicé hasta el suelo. Por un momento sentí que no podía respirar. El dolor era físico, una presión inmensa en el pecho, pero no lloré. Las lágrimas se me secaron por dentro. Se convirtieron en algo duro, frío, filoso. Me levanté, fui a mi cuarto y me miré en el espejo. Vi a una vieja, una pobre viejita traicionada, humillada, rota, y la odié. Odié a esa mujer del espejo. En ese momento, la Elena que había aguantado todo, la madre abnegada, la mujer que perdonaba siempre, murió. Fui al baúl de madera, el que guarda mis recuerdos. Lo abrí. No busqué tus fotos de niño. Busqué una pequeña caja de metal. Dentro, entre hilos y dedales viejos, había una tarjeta de presentación, doblada y amarillenta por los años. Tenía un nombre y un número de teléfono, un nombre de mi pasado, un abogado, un hombre que una vez me prometió que siempre me cuidaría. Tomé la tarjeta con una mano que ya no temblaba. El llanto es para las víctimas. Y yo, en ese preciso momento, dejé de serlo. Al día siguiente, me puse mi mejor rebozo, el de color bugambilla, el que usaba para las fiestas del pueblo. Me miré en el espejo y ya no vi a la mujer rota del día anterior. Vi a una generala a punto de entrar en batalla. Con la tarjeta de Damián en el monedero, tomé un pecero que me dejó en el centro, en una de esas calles viejas con edificios porfirianos que se niegan a morir. Su oficina no era una de esas cajas de cristal modernas con secretarias que te miran por encima del hombro. Estaba en un segundo piso, al final de un pasillo largo con piso de mosaico gastado. La puerta era de madera maciza y solo tenía una pequeña placa de latón que decía Lic. Damián Morales, abogado. Olía a ley de la de antes, a papel que guarda secretos y a justicia que se toma su tiempo. Empujé la puerta y entré. El lugar estaba atiborrado de libros, de piso a techo, en un desorden que solo su dueño podría entender. Detrás de un escritorio enorme, cubierto de expedientes amarrados con listón, estaba él. El pelo se le había vuelto de plata y tenía arrugas alrededor de los ojos, las arrugas de un hombre que ha leído y escuchado mucho. Levantó la vista por encima de sus lentes. Por un segundo, no me reconoció. Yo ya no era la muchacha de trenzas largas que él había conocido. «Buenas tardes», dijo con una voz grave. «¿En qué puedo servirle?» «Buenas tardes, licenciado Morales», le contesté, y mi propia voz me sonó extraña. «Mi nombre es Elena, Elena Cruz». Dejó caer la pluma que tenía en la mano. Se quitó los lentes lentamente. Me miró, pero de verdad me miró, como si estuviera quitando las capas de años y canas. Una sonrisa triste y sorprendida se dibujó en su cara. «Elena, Elenita, ¿eres tú?», asentí, sin poder decir más. El diminutivo, Elenita, me rompió la coraza por un instante. Era el nombre de la joven que fui, la que él había amado. Se levantó, rodeó el escritorio y me ofreció una silla. «Por el amor de Dios, siéntate. ¿Qué te trae por aquí después de tantos años?» Yo no me senté. Abrí mi bolsa, saqué el fajo de papeles que había logrado conseguir del banco esa misma mañana, los estados de cuenta, el contrato de la cuenta conjunta, la notificación del saldo en ceros, y los puse sobre su escritorio, encima de todos los demás. «No vengo a llorar, licenciado. Vengo a que se haga justicia». Él miró los papeles, luego me miró a mí. Vio la determinación en mis ojos, se sentó y empezó a leer. El silencio en esa oficina era tan denso
que se podía cortar. Yo me quedé de pie, mirando por la ventana un jacarandá que se asomaba desde la calle. No quería ver su cara mientras leía la historia de mi humillación. Mientras él leía, yo no estaba ahí. Estaba en un recuerdo, en una feria de pueblo, hace 50 años. Llovía a cántaros y Damián, un muchacho flaco con ojos soñadores, me había cubierto con su saco. Mientras yo viva, Helenita, me dijo con la seriedad de un hombre, yo siempre te voy a cuidar. Una promesa que se llevó el tiempo, o quizás no. El sonido de un golpe seco en el escritorio me trajo de vuelta. Damián había dejado caer el puño sobre los papeles. Su cara ya no era la de un abogado sereno, era la de un hombre indignado. Tenía la mandíbula apretada. «Estos desgraciados», murmuró. Luego levantó la vista. «Tu hijo, Elena, fue tu propio hijo». Él firmó los cheques. La mano de ella le movía la pluma. Le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Él siguió revisando, hoja por hoja, con la concentración de un cirujano buscando una bala. De pronto, se detuvo. Tomó un papel, una copia de un trámite bancario, y lo acercó a la luz de su lámpara. Luego sacó una lupa de un cajón. «¿Qué es esto, Elena? ¿Tú solicitaste un crédito hipotecario sobre tu casa?» «Claro que no», le dije. «Mi casa está pagada desde hace años. Es la herencia de mi hijo». «Pues alguien lo intentó», dijo, y su voz sonaba peligrosa. «Y usaron una firma que se parece a la tuya. Una falsificación burda. No procedió por un error en el número de catastro, sino, ahora mismo tu casa ya no sería tuya». Sentí que el piso se me abría. Una cosa era que me robaran el dinero que yo les di. Otra muy distinta era que intentaran robarme el techo que me dejaron mis padres. La raíz de todo. Damián se levantó. Se acercó a mí. Por primera vez en 50 años me tomó de los brazos. Ya no me hablaba de usted. «Elena, mírame. Esto no es solo un robo, ¿entiendes? No querían tu dinero para un viaje. Querían todo. Querían dejarte en la calle. Esto fue premeditado. Es un despojo. Es el peor de los pecados, quitarle su casa a una madre». Me quedé mirándolo a los ojos. En ellos no había lástima. Había furia. Una furia justa. La misma furia que yo sentía, pero que él sabía cómo convertir en un arma. «No me debes nada, Damián», le susurré. Él sonrió con tristeza. «Te equivocas, Helenita. Te debo una deuda del corazón y la voy a pagar con intereses. No te voy a cobrar un solo centavo. Considera esto un pago por una promesa que te hice bajo la lluvia hace mucho tiempo. Vamos a recuperar tu dinero y, más importante, vamos a recuperar tu honor, te lo juro». Y en su mirada vi que él había entendido algo que yo apenas empezaba a procesar. Esto no había sido un robo. Había sido un intento de asesinato. Querían matarme en vida, borrarme del mapa, dejarme sin techo, sin nombre y sin memoria. Pero se habían equivocado. No contaban con que los fantasmas del pasado a veces regresan para cobrar las deudas del corazón. La puerta de la oficina de Damián se cerró a mis espaldas y sentí que había cerrado también la puerta a la mujer que había sido. La Elena que lloraba en silencio, la que justificaba lo injustificable, se quedó dentro de ese edificio viejo. La que salió a la calle era otra. No era una mujer vengativa. La venganza es un platillo que se come caliente, con rabia, y yo no sentía calor. Sentía un frío polar, una claridad terrible. La venganza es para destruir. Yo no quería destruir. Yo quería reconstruir el orden de las cosas. Quería poner cada pieza en su lugar. Mientras yo caminaba por las calles de mi ciudad, con el sol pegándome en la cara, me los imaginaba a ustedes en Cancún. Los veía en las fotos que Marisol me había enseñado a buscar en su teléfono. Fotos con sonrisas tan anchas como falsas. Fotos con copas de champaña en la mano, con el mar de fondo, un mar que se habían comprado con la tierra de mis muertos. Cada risa de ustedes era un eco de mi humillación. Cada brindis era una burla a mi sacrificio. Pero yo ya no veía esas fotos con dolor. Las veía como un general que estudia el mapa del enemigo.
Observaba su arrogancia, su descuido, su certeza de que yo era una viejita inofensiva, una sombra del pasado que ya no podía hacerles nada. Y en su soberbia encontré mi estrategia. Los días que siguieron se convirtieron en un ritual silencioso. Por las mañanas me sentaba en mi máquina de coser, la Singer viejita que me heredó mi madre. El zumbido del motor era el único sonido en la casa. Era un sonido constante, trabajador, honesto. Mis manos, que habían temblado de pena, ahora se movían con una precisión que daba miedo. La aguja subía y bajaba, implacable, uniendo las telas, creando algo nuevo a partir de pedazos. Y mientras cosía, pensaba. Cada puntada era un paso en mi plan. Cada hilo que tensaba era un nudo en la red que estaba tejiendo a su alrededor. Por las tardes iba a la oficina de Damián. Nos sentábamos a su escritorio, él con sus códigos y sus leyes, yo con mis papeles del banco y mi memoria intacta. Le conté todo. Cada palabra de desprecio de Leticia, cada mirada de asco de Sofía, cada vez que tú, Javier, agachaste la cabeza y me dejaste sola, no por quejarme, sino como un testigo que rinde su declaración. Vamos a proceder por 2 vías, Elena, me dijo Damián un día, con los lentes en la punta de la nariz. La primera es la denuncia penal por fraude y falsificación. La segunda, y la más rápida, es una que pocos usan, la denuncia por abuso de confianza en contra de un adulto mayor. La ley nos protege, Elena. El sistema es lento, pero cuando se trata de un hijo que despoja a su madre, los jueces todavía tienen corazón. He was not questions and questions as heaven do. Firmé papeles. Hice declaraciones. Recordé fechas, cantidades, conversaciones. Damián hacía llamadas. Hablaba con gente en los bancos, con contactos en la fiscalía. Usaba palabras que yo no entendía, pero que sonaban pesadas, contundentes, como las piedras de un cimiento. Y cada vez que yo firmaba un documento, sentía que no estaba firmando una denuncia. Estaba firmando el acta de defunción del hombre en el que te habías convertido, con la esperanza de que, de sus cenizas, pudiera renacer el hijo que yo crié. Una tarde, mientras le ayudaba a Damián a ordenar unos expedientes, me detuve. Esto no es venganza, Damián, le dije, más para convencerme a mí misma que a él. La venganza sería ir a Cancún y gritarles en su cara, romper sus cosas. La venganza es un escándalo. Esto es diferente. Él me miró por encima de sus papeles. ¿Y qué es, Elenita? Es costura, le respondí. Es como cuando un vestido fino se desgarra. No lo quemas. Con paciencia, buscas el hilo correcto, la aguja más fina, y lo remiendas. Aunque la cicatriz se quede para siempre, yo estoy remendando el honor de mi familia, y para eso, a veces hay que dar una puntada que duela. Mientras mi aguja cosía en silencio en Coyoacán, la maquinaria de la ley empezó a moverse, lenta, pero segura. Damián logró algo que parecía imposible. Con la evidencia de la falsificación y el vaciado total de la cuenta, consiguió que un juez emitiera una orden precautoria, una alerta nacional e internacional sobre esos fondos. El dinero, a donde quiera que lo hubieran movido, quedaba congelado hasta que se aclarara su procedencia. El dinero robado se convirtió en veneno para ellos. Podían verlo, pero no podían tocarlo. El último día, estaba yo en mi casa, regando mis geranios, cuando sonó el teléfono. Era Damián. Su voz sonaba calmada, pero yo podía sentir una corriente de triunfo por debajo. «Elena», me dijo, «acabo de colgar con un viejo amigo mío, un subdirector en la Comisión Nacional Bancaria». Le expliqué el caso. Se indignó tanto como yo. Movió los hilos. «¿Qué significa eso, Damián?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego, las palabras que yo había estado esperando, las palabras que eran el punto final de mi costura. «Significa que ya está hecho, Elenita. La red está cerrada. El siguiente trago de champaña que pidan en ese yate no lo van a poder pagar». Colgué el teléfono. Miré mis manos, las manos de una costurera, unas manos hechas para crear, para unir, para remendar. Y por primera vez en mucho tiempo,
Entendí que también eran unas manos hechas para hacer justicia, en silencio, puntada a puntada. Yo no estaba ahí, claro. Yo estaba en mi cocina, escuchando el hervor lento de los frijoles en la olla de barro. Pero me lo imaginé todo. Conozco a mi hijo, conozco la soberbia de esas dos mujeres. Pude ver la escena como si la estuviera cosiendo en un bastidor, puntada por puntada, hasta el desgarre final. Imagino que eligieron el restaurante más caro de la zona hotelera. Uno de esos con manteles blancos hasta el suelo, copas que parecen de cristal y meseros que hablan de usted con una reverencia estudiada. Un lugar donde la comida es lo de menos y la apariencia es todo. El escenario perfecto para el último acto de su comedia. Los veo sentados en una terraza, con el mar Caribe de fondo, pidiendo la langosta más grande, el vino más costoso, el tequila que viene en una botella que parece joya. Leticia, con su pose de gran dama, seguramente corrigiendo la pronunciación del mesero. Sofía, tomándose fotos, posando con la comida, cada imagen una nueva publicación para humillarme desde la distancia. Y tú, Javier, en medio de ellas, inflado como un pavo real, riéndote demasiado fuerte, tratando de llenar con ruido el vacío que sentías por dentro. Te veías como un rey en su castillo, sin darte cuenta de que el castillo estaba hecho de arena y la marea ya estaba subiendo. La cuenta llegó en una cartera de piel. Me imagino tu gesto, Javier, el gesto magnánimo del hombre que tiene el control. Sacaste la tarjeta dorada, esa que brillaba con el reflejo de mi vida entera, y se la entregaste al mesero como si le estuvieras perdonando la vida. Cárguelo aquí, por favor. Ese fue el principio del fin. El mesero regresó a los pocos minutos, con una discreción que solo hacía la situación más tensa. Se inclinó hacia ti y te susurró. Disculpe, señor. La tarjeta no pasa. La risa de Sofía se congeló. La sonrisa de Leticia se convirtió en una línea dura. Tú, Javier, soltaste una risa nerviosa. Ah, estas máquinas siempre fallan. Inténtelo de nuevo, por favor. O límpiela, a lo mejor está sucia. El clásico pretexto del que sabe que algo anda mal. El mesero se fue y volvió. La misma cara de pena. Lo siento mucho, señor. La tarjeta ha sido rechazada. El sistema dice fondos insuficientes. Fondos insuficientes. Esas dos palabras cayeron sobre la mesa como dos piedras, rompiendo las copas, manchando el mantel. El silencio se hizo espeso, cortante. Y entonces, la primera en explotar fue Leticia. No sabe susurrar esa mujer. Su voz fue un chillido que hizo que las mesas de alrededor se voltearan a mirar. ¿Pero qué es esta vergüenza, Javier? ¿Nos trajiste hasta este lugar para hacer el ridículo? Te dije, Sofía, te dije que este no era de fiar. Tú te pusiste pálido como el papel. Sacaste otra tarjeta, la tuya, la de tu crédito personal que sabías que estaba al límite. No, espere, aquí tengo otra. Se la diste al mesero, temblando. Él ni siquiera tuvo que irse. La pasó en la terminal portátil que traía. El mismo sonido de negación, rechazada. Fue entonces cuando Sofía se levantó. Lenta, elegante, como una pantera. No gritó. Su veneno era más frío, más letal. Se acercó a ti y te dijo, en voz baja pero con cada palabra afilada como un cristal roto. Toda mi vida tratando de salir del lodo, para que vengas tú a hundirme de nuevo. Eres la maldición de tu madre. La pobreza se pega, ¿sabes? Y tú apestas a ella. Y ahí, frente a todos, Leticia dio el golpe de gracia. Se puso de pie, dramática, y gritó para que hasta en la cocina la oyeran. Inútil. Te lo dije, Sofía. Este muerto de hambre nunca iba a ser nadie. Se dieron la vuelta. Sofía tiró su servilleta de lino sobre los restos de la langosta, y caminaron hacia la salida, con la cabeza en alto, como dos reinas abandonando a un bufón. Te dejaron ahí, solo, con una cuenta impagable, con la mirada de todo el restaurante clavada en tu nuca, con el murmullo de las risas y las críticas. Te dejaron hundido en la vergüenza que tú mismo habías construido. No sé cómo saliste de ahí. Supongo que dejaste empeñado el reloj caro que te regalaron, o quizás tu teléfono. Me imagino tu caminata por el Boulevard Kukulcán,
con las luces de los hoteles de lujo parpadeando como si se burlaran de ti. La brisa tibia del mar, que antes era una caricia, ahora se sentía como un viento helado. Intentaste llamarlas, lo sé. El teléfono de Sofía, directo al buzón. El de Leticia, apagado. Estabas solo, varado en una isla de lujo que ya no podías pagar. Y entonces, mientras el castillo de arena se deshacía a tus pies, tu teléfono vibró. Un mensaje. Era de ella, de Sofía. No eran palabras de enojo, no era un insulto, era algo peor. Era una foto. Ella, en el lobby de otro hotel, sonriendo, abrazada de un hombre mayor, con canas y un traje que gritaba dinero de verdad. Y debajo de la foto, 2 palabras que eran tu sentencia final. Un upgrade. Ashorda John Nodos. Una mejora. Eso eras tú. Un escalón. Un puente que ya habían cruzado y que ahora quemaban sin mirar atrás. Y fue en ese momento, Javier, en la más absoluta de las soledades, cuando la única persona que te vino a la mente fue la misma a la que le habías robado hasta el alma. Fue entonces cuando mi teléfono sonó en mi cocina en Coyoacán, y yo supe que la marea, por fin, se había llevado tu castillo. No hay regreso más amargo que el regreso a la casa que uno mismo ha profanado. No sé cuántos días te tomó volver desde Cancún. No sé si pediste aventones, si vendiste lo poco que te quedaba, o si caminaste con la vergüenza como única compañera. Lo que sí sé es que cuando llegaste, el barrio entero ya te había juzgado. Era finales de octubre. El aire en Coyoacán ya no olía a calor y a polvo, sino a la promesa fría del invierno y al aroma dulce y penetrante de la flor de cempasúchil. Era tiempo de los muertos, el tiempo en que los que se fueron tienen permiso de volver. Y tú, mijo, volviste como uno de ellos, un alma en pena, un espíritu sin paz. Yo estaba en la sala, el lugar más sagrado de mi casa en esos días. Había puesto la mesa para la ofrenda, con el mantel bordado que me hizo mi abuela. El aire estaba espeso con el humo del copal, esa resina sagrada que limpia los malos espíritus, que guía a las almas buenas a casa. Estaba en mi ritual, en mi conversación silenciosa con mis padres. Coloqué sus fotos en el centro del altar, ellos tan jóvenes, tan llenos de vida. A mi padre le puse su caballito con mezcal y un plato con el mole que tanto le gustaba. A mi madre su pan de muerto espolvoreado de azúcar y una taza de chocolate caliente, las calaveritas de azúcar con nuestros nombres, las frutas, las veladoras, cada objeto una memoria, un puente entre su mundo y el mío. Estaba acomodando un camino de pétalos de cempasúchil desde la puerta hasta el altar para que no se perdieran en su regreso. Y entonces lo sentí. Un silencio. El murmullo de las vecinas que barrían sus banquetas se detuvo de golpe. El sonido del afilador de cuchillos que pasaba por la calle se apagó. Un silencio pesado, cargado de juicio. Supe, sin necesidad de asomarme, que habías llegado. Apareciste en el umbral de mi puerta, que siempre está abierta. La luz dorada del atardecer te recortaba la figura, pero no podías esconder la miseria que te envolvía. Estabas más flaco. La ropa de diseñador que tanto presumías estaba arrugada y sucia. Tu cara, antes tan llena de soberbia, era una máscara de cansancio y de una vergüenza tan profunda que casi podía olerse. Eras un fantasma, un muerto en vida que llegaba a la fiesta de los muertos de verdad. Te quedaste ahí parado, sin atreverte a cruzar. Tus ojos, esos ojos que son los de tu padre, recorrieron la sala, vieron el altar, vieron las fotos de tus abuelos, los mismos cuya herencia habías vendido por un viaje en yate. La misma tierra que ellos trabajaron con sus manos para dejarnos un futuro, tú la convertiste en copas de champaña y mentiras. El peso de sus miradas desde el retrato fue demasiado para ti. Tus rodillas se doblaron, como si los hilos que te sostenían se hubieran roto de repente, y caíste. Caíste de rodillas sobre el piso de mi casa, con un sonido sordo, un sonido de derrota. Yo no me moví. Me quedé junto al altar, con un puñado de pétalos en la mano, protegiendo el espacio de mis muertos. Te observé llorar. No era un llanto de hombre, era el sollozo roto de un niño perdido, un llanto que venía desde las entrañas, arrancándote pedazos de alma.
Mamá, lograste decir entre sollozos. Perdóname, mamá, perdóname. Te arrastraste sobre tus rodillas hasta quedar a unos pasos de mí, sin atreverte a tocarme. Levantaste la cara, bañada en lágrimas y mocos, y me miraste. Les fallé a ellos, dijiste, señalando con la barbilla las fotos en el altar. Y te fallé a ti. Te lo quité todo. No merezco nada. No merezco ni estar aquí. Soy una basura, mamá. Soy una basura. Y por primera vez en semanas sentí algo más que esa frialdad de hielo. Sentí una punzada de dolor. El dolor de una madre que ve a su cría sufrir, aunque sepa que ese sufrimiento es la única medicina posible. El instinto me gritaba que corriera a abrazarte, a decirte que todo estaba bien, pero la mujer en la que me habías convertido sabía que esa sería la peor de las mentiras. Dejé caer los pétalos de cempasúchil sobre el altar. Me limpié las manos en mi delantal y te hablé. Mi voz no era ni dura ni suave. Era la voz de la verdad. El perdón no se pide, Javier. Se gana. El perdón no es una palabra que se dice de rodillas para limpiar la culpa. Es una vida que se vive de pie para enmendar el daño. Me miraste, sin entender. Esperabas un abrazo o un grito. No esperabas una lección. Mira sus fotos y les pides perdón a ellos. Continué señalando el altar. Pero ellos ya no pueden oírte. El honor que les debías, lo ensuciaste. La memoria que debías cuidar, la vendiste. Y a mí no me robaste el dinero, hijo. Me robaste la confianza. Y esa no se devuelve en un banco. Me agaché, con el crujido de mis viejas rodillas, hasta que mi cara quedó a la altura de la tuya. Te miré a los ojos. Yo ya te perdoné el día que naciste, porque una madre perdona todo de antemano. A quien tienes que pedirle perdón es a ti mismo, al hombre que debiste ser y que mataste por el camino. Ahora, levántate. Mi voz sonó como una orden. Levántate, repetí. La vergüenza es para los cobardes, la penitencia es para los hombres. Levántate y empieza a vivir una vida que merezca el perdón que estás pidiendo. Te quedaste ahí, temblando, en el suelo sagrado de mi casa, rodeado por el aroma de los muertos y con la mirada de tus ancestros clavada en tu nuca. La confrontación no había sido conmigo. Había sido contigo mismo y con todos los que vinieron antes que nosotros. Te levantaste de mis baldosas, Javier, pero no te fuiste del barrio. Te quedaste, como una sombra, a purgar tu condena a la vista de todos los que te vieron crecer. El invierno llegó a Coyoacán, con ese frío que se mete hasta los huesos y hace que las calles se vacíen temprano. Y mientras yo me calentaba con un atole y el zumbido de mi máquina de coser, supe que a ti te calentaba el sol que raja las piedras. Te metiste a trabajar en una construcción, de peón. Tú, mi arquitecto, el que soñaba con diseñar rascacielos, ahora cargabas bultos de cemento y doblabas varillas bajo las órdenes de un capataz que te gritaba por tu nombre de pila. Te veía pasar por las mañanas, antes de que saliera el sol, con tus botas llenas de lodo y la espalda ya doblada. Y por las tardes, te veía regresar, cubierto de polvo, arrastrando los pies, con una vejez prematura instalada en tu mirada. No nos cruzábamos. Tú te asegurabas de caminar por la acera de enfrente, con la cabeza gacha, como si el suelo fuera lo único que te atrevías a mirar. Y entonces empezó tu ritual. Cada viernes, sin falta, al caer la noche, aparecía en mi puerta un sobrecito, un sobre de papel amarillo, gastado en las orillas, sin nombre, sin remitente. Dentro, unos cuantos billetes arrugados y sudados. El pago de tu semana, tu sacrificio. Nunca te escuché llegar, nunca te vi dejarlo, pero sabía que eras tú. Era tu forma de hablarme en silencio, tu manera de decir «lo siento» sin atreverte a pronunciar la palabra. Al principio, no sabía qué hacer con ese dinero. Me quemaba en las manos. Era el dinero de tu sufrimiento, y yo no lo quería. Pero una tarde Damián, que se había acostumbrado a visitarme los viernes para tomar café y traerme pan dulce, me vio mirando el sobre la mesa de la cocina. «¿Es de él?», me preguntó. Asentí. «¿Y qué va a hacer?». «No lo sé, Damián. No es mío, pero tampoco es de él. Este dinero ya está manchado». Él tomó una concha,
Le dio un sorbo a su café y me dijo algo que nunca olvidaré. El dinero no tiene memoria, Elenita, pero los actos sí. No lo veas como su dinero, velo como una semilla. Tú decides en qué tierra la siembras. Y le hice caso. Con el primer sobre, compré estambre. Con el segundo, telas de colores. Con el tercero, hilos y agujas. Y abrí mis puertas. Las niñas del barrio, esas que andan por la calle con las rodillas raspadas y los sueños intactos, empezaron a venir por las tardes. Les enseñé a tejer, a bordar, a coser a máquina. Mi sala, antes tan silenciosa, se llenó de risas, de «¿Así, doña Elena?», de hilos enredados y de la torpeza maravillosa de unas manos que aprenden a crear. Mi casa volvió a oler a paz. Mi vida, que se había vaciado, se llenó de nuevo, pero no con un hijo, sino con muchas hijas postizas. Descubrí que mi verdadera vocación no era solo ser madre, sino ser maestra. Y mientras mis niñas aprendían a unir pedazos de tela para hacer un vestido, yo entendí que eso era lo que yo había hecho con mi vida. Unir los pedazos rotos para crear algo nuevo, algo útil, algo hermoso. Cada viernes, el sobre seguía apareciendo. Y cada viernes, ese dinero se convertía en más material, en merienda para las niñas, a veces en ayuda para alguna de sus madres, que andaba corta de dinero. El dinero de tu penitencia se convirtió en la bendición de mi comunidad. Estabas reparando el daño, Javier, de una forma que ni tú mismo entendías. Pasaron los meses, llegó la primavera y los jacarandás pintaron las calles de morado. Una tarde, mientras las niñas bordaban en el patio, yo recogí el sobre de la semana, pero esta vez no lo guardé. Lo abrí ahí mismo, y junto con los billetes había un papelito doblado. Era la primera vez que escribías. Con una letra temblorosa, casi de niño, solo decía, «Gracias». No sé si me dabas las gracias por no haberte denunciado a la policía, por no haberte echado de mi vida a gritos. O sí, quizás, me dabas las gracias por la lección, por haberte dejado caer tan bajo para que pudieras encontrar la fuerza para levantarte por ti mismo. Miré el papelito. Luego miré a las niñas, concentradas en sus bordados, creando flores de hilo bajo el sol, y supe cuál había sido mi verdadera herencia. No era el terrenito en Oaxaca, ni esta casa llena de recuerdos. Mi herencia era esto: la capacidad de transformar el dolor en creación, la dignidad de no necesitar nada más que mis manos y mi corazón para estar completa, la paz. La verdadera herencia no es la que se deja en un testamento, sino la que se cose en el alma de los hijos, a veces con hilo de seda, y a veces con el hilo áspero de una lección inolvidable. Yo le di a mi hijo la lección más dura, y él, sin saberlo, me devolvió la alegría. La justicia, a veces, tiene caminos muy extraños. Así que, déjenme preguntarles, ¿qué es más valioso? ¿El dinero que se hereda o el honor que se enseña? Si esta historia les llegó al corazón, cuéntenos qué piensan en los comentarios. El honor de una madre es sagrado. Y si están de acuerdo, compartan este video para que su mensaje llegue más lejos. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse para más historias que nos recuerdan de qué estamos hechos. Con amor y respeto, nos vemos en la próxima historia. Te levantaste de mis baldosas, Javier, pero no te fuiste del barrio. Te quedaste, como una sombra, a purgar tu condena a la vista de todos los que te vieron crecer. El invierno llegó a Coyoacán, con ese frío que se mete hasta los huesos y hace que las calles se vacíen temprano. Y mientras yo me calentaba con un atole y el zumbido de mi máquina de coser, supe que a ti te calentaba el sol que raja las piedras. Te metiste a trabajar en una construcción, de peón. Tú, mi arquitecto, el que soñaba con diseñar rascacielos, ahora cargabas bultos de cemento y doblabas varillas bajo las órdenes de un capataz que te gritaba por tu nombre de pila. Te veía pasar por las mañanas, antes de que saliera el sol, con tus botas llenas de lodo y la espalda ya doblada. Y por las tardes te veía regresar, cubierto de polvo, arrastrando los pies, con una vejez prematura instalada en tu mirada. No nos cruzábamos. Tú te asegurabas de caminar por la acera de enfrente, con la cabeza gacha, como si el suelo fuera lo único que te atrevías a mirar.
Y entonces empezó tu ritual. Cada viernes, sin falta, al caer la noche, aparecía en mi puerta un sobrecito, un sobre de papel amarillo, gastado en las orillas, sin nombre, sin remitente. Dentro, unos cuantos billetes arrugados y sudados. El pago de tu semana, tu sacrificio. Nunca te escuché llegar, nunca te vi dejarlo. Pero sabía que eras tú. Era tu forma de hablarme en silencio, tu manera de decir «lo siento», sin atreverte a pronunciar la palabra. Al principio, no sabía qué hacer con ese dinero. Me quemaba en las manos. Era el dinero de tu sufrimiento. Y yo no lo quería. Pero una tarde, Damián, que se había acostumbrado a visitarme los viernes para tomar café y traerme pan dulce, me vio mirando el sobre la mesa de la cocina. «¿Es de él?», me preguntó. Asentí. «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé, Damián. No es mío. Pero tampoco es de él. Este dinero ya está manchado». Él tomó una concha, le dio un sorbo a su café y me dijo algo que nunca olvidaré. «El dinero no tiene memoria, Elenita, pero los actos sí. No lo veas como su dinero. Velo como una semilla. Tú decides en qué tierra la siembras». Y le hice caso. Con el primer sobre compré estambre. Con el segundo, telas de colores. Con el tercero, hilos y agujas. Y abrí mis puertas. Las niñas del barrio, esas que andan por la calle con las rodillas raspadas y los sueños intactos, empezaron a venir por las tardes. Les enseñé a tejer, a bordar, a coser a máquina. Mi sala, antes tan silenciosa, se llenó de risas, de «¿Así, doña Elena?», de hilos enredados y de la torpeza maravillosa de unas manos que aprenden a crear. Mi casa volvió a oler a paz. Mi vida, que se había vaciado, se llenó de nuevo, pero no con un hijo, sino con muchas hijas postizas. Descubrí que mi verdadera vocación no era solo ser madre, sino ser maestra. Y mientras mis niñas aprendían a unir pedazos de tela para hacer un vestido, yo entendí que eso era lo que yo había hecho con mi vida. Unir los pedazos rotos para crear algo nuevo, algo útil, algo hermoso. Cada viernes, el sobre seguía apareciendo. Y cada viernes, ese dinero se convertía en más material, en merienda para las niñas, a veces en ayuda para alguna de sus madres que andaba corta de dinero. El dinero de tu penitencia se convirtió en la bendición de mi comunidad. Estabas reparando el daño, Javier, de una forma que ni tú mismo entendías. Pasaron los meses, llegó la primavera y los jacarandás pintaron las calles de morado. Una tarde, mientras las niñas bordaban en el patio, yo recogí el sobre de la semana, pero esta vez no lo guardé. Lo abrí ahí mismo. Y junto con los billetes había un papelito doblado. Era la primera vez que escribías. Con una letra temblorosa, casi de niño, solo decía: «Gracias». No sé si me dabas las gracias por no haberte denunciado a la policía, por no haberte echado de mi vida a gritos. O sí, quizás, me dabas las gracias por la lección, por haberte dejado caer tan bajo, para que pudieras encontrar la fuerza para levantarte por ti mismo. Miré el papelito. Luego miré a las niñas, concentradas en sus bordados, creando flores de hilo bajo el sol. Y supe cuál había sido mi verdadera herencia. No era el terrenito en Oaxaca, ni esta casa llena de recuerdos. Mi herencia era esto: la capacidad de transformar el dolor en creación, la dignidad de no necesitar nada más que mis manos y mi corazón para estar completa. La paz. La verdadera herencia no es la que se deja en un testamento, sino la que se cose en el alma de los hijos. A veces con hilo de seda, y a veces con el hilo áspero de una lección inolvidable. Yo le di a mi hijo la lección más dura, y él, sin saberlo, me devolvió la alegría. La justicia, a veces, tiene caminos muy extraños. Así que déjenme preguntarles, ¿qué es más valioso? ¿El dinero que se hereda o el honor que se enseña? Si esta historia les llegó al corazón, cuéntenos qué piensan en los comentarios. El honor de una madre es sagrado, y si están de acuerdo, compartan este video para que su mensaje llegue más lejos. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse para más historias que nos recuerdan de qué estamos hechos. Con amor y respeto, nos vemos en la próxima historia.
Te levantaste de mis baldosas, Javier, pero no te fuiste del barrio. Te quedaste, como una sombra, a purgar tu condena a la vista de todos los que te vieron crecer. El invierno llegó a Coyoacán, con ese frío que se mete hasta los huesos y hace que las calles se vacíen temprano. Y mientras yo me calentaba con un atole y el zumbido de mi máquina de coser, supe que a ti te calentaba el sol que raja las piedras. Te metiste a trabajar en una construcción, de peón. Tú, mi arquitecto, el que soñaba con diseñar rascacielos, ahora cargabas bultos de cemento y doblabas varillas bajo las órdenes de un capataz que te gritaba por tu nombre de pila. Te veía pasar por las mañanas, antes de que saliera el sol, con tus botas llenas de lodo y la espalda ya doblada. Y por las tardes, te veía regresar, cubierto de polvo, arrastrando los pies, con una vejez prematura instalada en tu mirada. No nos cruzábamos. Tú te asegurabas de caminar por la acera de enfrente, con la cabeza gacha, como si el suelo fuera lo único que te atrevías a mirar. Y entonces empezó tu ritual. Cada viernes, sin falta, al caer la noche, aparecía en mi puerta un sobrecito, un sobre de papel amarillo, gastado en las orillas, sin nombre, sin remitente. Dentro, unos cuantos billetes arrugados y sudados. El pago de tu semana, tu sacrificio. Nunca te escuché llegar, nunca te vi dejarlo, pero sabía que eras tú. Era tu forma de hablarme en silencio, tu manera de decir, lo siento, sin atreverte a pronunciar la palabra. Al principio, no sabía qué hacer con ese dinero. Me quemaba en las manos. Era el dinero de tu sufrimiento, y yo no lo quería. Pero una tarde, Damián, que se había acostumbrado a visitarme los viernes para tomar café y traerme pan dulce, me vio mirando el sobre la mesa de la cocina. ¿Es de él?, me preguntó. Asentí. ¿Y qué va a hacer? No lo sé, Damián. No es mío, pero tampoco es de él. Este dinero ya está manchado. Él tomó una concha, le dio un sorbo a su café y me dijo algo que nunca olvidaré. El dinero no tiene memoria, Elenita, pero los actos sí. No lo veas como su dinero. Velo como una semilla. Tú decides en qué tierra la siembras. Y le hice caso. Con el primer sobre, compré estambre. Con el segundo, telas de colores. Con el tercero, hilos y agujas. Y abrí mis puertas. Las niñas del barrio, esas que andan por la calle con las rodillas raspadas y los sueños intactos, empezaron a venir por las tardes. Les enseñé a tejer, a bordar, a coser a máquina. Mi sala, antes tan silenciosa, se llenó de risas, de «así, doña Elena», de hilos enredados y de la torpeza maravillosa de unas manos que aprenden a crear. Mi casa volvió a oler a paz. Mi vida, que se había vaciado, se llenó de nuevo, pero no con un hijo, sino con muchas hijas postizas. Descubrí que mi verdadera vocación no era solo ser madre, sino ser maestra. Y mientras mis niñas aprendían a unir pedazos de tela para hacer un vestido, yo entendí que eso era lo que yo había hecho con mi vida. Unir los pedazos rotos para crear algo nuevo, algo útil, algo hermoso. Cada viernes, el sobre seguía apareciendo. Y cada viernes, ese dinero se convertía en más material, en merienda para las niñas, a veces en ayuda para alguna de sus madres que andaba corta de dinero. El dinero de tu penitencia se convirtió en la bendición de mi comunidad. Estabas reparando el daño, Javier, de una forma que ni tú mismo entendías. Pasaron los meses, llegó la primavera y los jacarandás pintaron las calles de morado. Una tarde, mientras las niñas bordaban en el patio, yo recogí el sobre de la semana, pero esta vez no lo guardé. Lo abrí ahí mismo. Y junto con los billetes había un papelito doblado. Era la primera vez que escribías. Con una letra temblosa, casi de niño, solo decía, gracias. No sé si me dabas las gracias por no haberte denunciado a la policía, por no haberte echado de mi vida a gritos, o si, quizás, me dabas las gracias por la lección, por haberte dejado caer tan bajo para que pudieras encontrar la fuerza para levantarte por ti mismo. Miré el papelito. Luego miré a las niñas, concentradas en sus bordados, creando flores de hilo bajo el sol, y supe cuál había sido mi verdadera herencia. No era el terrenito en Oaxaca, ni esta casa llena de recuerdos.
Mi herencia era esto: la capacidad de transformar el dolor en creación, la dignidad de no necesitar nada más que mis manos y mi corazón para estar completa, la paz. La verdadera herencia no es la que se deja en un testamento, sino la que se cose en el alma de los hijos. A veces con hilo de seda, y a veces con el hilo áspero de una lección inolvidable. Yo le di a mi hijo la lección más dura, y él, sin saberlo, me devolvió la alegría. La justicia, a veces, tiene caminos muy extraños, así que déjenme preguntarles: ¿qué es más valioso, el dinero que se hereda o el honor que se enseña? Si esta historia les llegó al corazón, cuéntenos qué piensan en los comentarios. El honor de una madre es sagrado, y si están de acuerdo, compartan este video para que su mensaje llegue más lejos. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse para más historias que nos recuerdan de qué estamos hechos. Con amor y respeto, nos vemos en la próxima historia.